Arrayanos es mi segunda película como director y bueno, tras una primera película que se titulaba Picnic, que tenía que ver, o digamos que trabajaba más en un cine documental con una observación de la realidad, más un tipo más del cine directo, observacional, con cierta puesta en situación, pues bueno, decido en un segundo proyecto intentar trabajar más en una frontera de géneros. Por otro lado, la película se sitúa ahora en este caso en Galicia y bueno, a partir de ahí también surge un segundo interés por mi parte, que era el trabajar el idioma gallego desde un punto de vista musical y plástico, digamos, más que desde un punto de vista semántico. Y bueno, por otro lado también en esta idea en un segundo proyecto, una segunda película de largometraje, trabajar en la frontera de géneros, hacerlo por un lado trabajando con no actores, por un lado, y por otro lado hacerlo con un lenguaje híbrido que no fuera, o digamos en un territorio híbrido, que no fuera con un lenguaje unitario, que es lo que suele ser habitual en las películas que trabajan un poco en la frontera de géneros, es decir, un lenguaje en el que se mezclan fragmentos de la realidad más en bruto con otros fragmentos donde hay unos dispositivos de ficción, pero todo eso con un lenguaje que al final es indistinguible, digamos, ¿no? qué partes pertenecen a una y a otra, ¿no? Y es un lenguaje unitario. Y bueno, la idea en Arrayanos era intentar acercarse a esas dos formas de retrato de la realidad, a esos dos lenguajes, a esos dos mundos, precisamente con dos lenguajes que están chocando el uno con el otro, ¿no? Y bueno, esos son un poco las cosas los deseos más bien, ¿no? que fueron el inicio, ¿no? de la película. Digamos que otra cosa que en la película creo que intenta investigar o intenta ir en una dirección más de un cine materia, digamos, más que un cine narrativo, ¿no? Dentro de que todo el cine, en cierto modo, es narrativo, sí que hay como como claramente dos vertientes, ¿no? a grandes rasgos en el cine. Un cine que bebe más de la tradición literaria y del teatro y otro que bebe más del cine como expresión plástica, ¿no? Entonces, aunque en Arrayanos sí que hay una parte que tiene que ver con este cine más narrativo y que bebe de una tradición literaria, porque de hecho hay una obra de teatro, bueno, la idea en su expresión final es más, o tiene una intención de trabajar más en el cine como materia, como expresión plástica, por la musicalidad del idioma, por el trabajo con la luz, la construcción de secuencias que bueno, quieren trabajar sobre todo sensaciones y atmósfera, más que crear un relato en el sentido más narrativo clásico, ¿no? de causa-efecto, ¿no? Y que bueno, una película que trabaja quizás más por acumulación y como hablábamos a veces en montaje, más por un dibujo por nube de puntos que por un trazado, digamos, lineal y geométrico, ¿no? Y bueno, eso en la película está expresado también con esta combinación y con este choque de elementos que a priori pertenecen a universos distintos, ¿no? Por una parte o una de las partes de la película que tiene que ver con la puesta en escena de un texto teatral, a partir o sea, trabajado con actores no profesionales, combinado con escenas bueno, que viene más del cotidiano de estos u otros personajes en
en su cotidiano, ¿no? En su día a día, ¿no? El trabajo fue con un equipo pequeño, en principio un equipo de cuatro o cinco personas según el momento. Y bueno, para mí es, digamos, un formato que se adecua bastante o digamos que es el equilibrio que yo siento que funciona mejor para lo que se pretende, ¿no? Por un lado, permite tener una cierta movilidad bastante fácil, que con equipos grandes de cine es muy complicado, pero bueno, todavía tener un diálogo con otros miembros del equipo y también un tiempo, ¿no? Es decir, el trabajar con poca gente también es porque así podemos tener mucho más tiempo, el tiempo de investigar, de ir buscando la película, ¿no? De salir al encuentro de una película y que ella se vaya mostrando a través del proceso de, pues eso, de encuentro y diálogo con esa realidad, ¿no? Y es un trabajo bastante abierto, quiero decir, que es bastante horizontal, no hay una estructura tan piramidal como la que suele haber en el cine con grandes equipos o el cine más convencional. Y bueno, es un diálogo en el que todos los miembros del equipo, en especial con el director de foto y luego en el proceso de montaje, van aportando ideas, muchas veces al mismo nivel que puede hacerlo el director, y son las propias imágenes o la propia construcción de esas imágenes las que van dando, digamos, mostrando si esa era una idea buena o si esa era una idea que es realizable o no. Y bueno, es una cosa también bastante natural, ¿no? Creo que cuando hay un equipo pequeño y es una especie de pequeño equipo A, pequeña familia, pues es natural, ¿no? Que las cosas se compartan, ¿no? Y tanto en rodaje como en montaje, ¿no? Aunque en montaje el trabajo es más reducido, es normalmente solo con otra persona. Creo que lo importante no es tanto desde donde uno habla, sino un poco lo que dice, ¿no? Y tener la libertad de aportar a la película, ¿no? Y hacerlo también para quitarse esa responsabilidad, ¿no? De hablar, tener que hablar como el director de foto, tener que hablar como el de sonido, que solo puede hablar de sonido, ¿no? Dentro de la forma de trabajar mía, sí que hay una voluntad de ir construyendo la película a lo largo de todo el proceso, y que esa película va cambiando y se va reinventando, digamos, ¿no? Y a lo largo de las diferentes etapas, ¿no? Entonces, básicamente porque cuando yo empiezo a hacer una película, lo que hay son más deseos y voluntades y líneas de búsqueda que no certezas, ¿no? Y es el diálogo y el choque de esas ideas con la materia, con la realidad, lo que va generando una forma, ¿no? Y un camino, ¿no? Y entonces la película al final, en cierto modo, es el resultado de un proceso y de ir al encuentro de algo, ¿no? Y no tanto la consecución en imágenes de una idea preconcebida, ¿no? Entonces, en el caso de Arrayanos, bueno, esto se trasladó en un proceso largo de encuentro y trabajo con los actores por un lado, de incluso dos etapas de rodaje, porque en una primera ciertas cosas todavía no supimos cómo encontrarlas, justamente porque creo que estábamos todavía intentando imponer una cierta idea o una cierta forma a una realidad, ¿no? Y bueno, y por supuesto en todas las películas que tienen que ver con trabajo con la realidad, hay una etapa súper importante, muy importante, que es la etapa de montaje, ¿no? En ella se reescribe mucho y a veces incluso se reinventa la película. Y en el caso de Arrayanos sí fue también
así, tanto en el sentido del relato, digamos, o la construcción con imágenes, como también en sonido. Bueno, ahora estoy terminando la etapa de visibilización un poco y promoción de la película, y empezando quizás a tener espacio, digamos, también en tanto tiempo real como espacio mental para pensar en nuevos proyectos, ¿no? Pero todavía no hay así una línea, un camino marcado, ¿no? No, todavía creo bueno, que con calma, ¿no? No sé si... Porque bueno, hay el germen de una idea que es otra vez, ¿no? Es más un deseo o una curiosidad o algo así para aproximarse a un espacio, en este caso un paisaje, ¿no? que es interesante, pero todavía eso no tiene forma, ¿no? Y es como todavía temprano para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, está ya ese germen, ¿no? Ese germen de proyecto.